Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio en el libro de Daniel. Hoy el estudio se titula El cuerno pequeño. Es el estudio número 12 en esta serie y se encuentra en Daniel capítulo 8. Para repasar por un momento, en el estudio anterior, el estudio número 11, vimos que el carnero con 2 cuernos representaba el imperio de Media Persia. 2 reinos, 2 países que unieron las fuerzas para conquistar a Babilonia. El país de Media y el país de Persia se unieron, conquistaron a Babilonia. El carnero representaba este imperio. Luego vimos que un macho cabrío, un chivo, vino con ímpetu contra el carnero y lo derrotó. Este macho cabrío representaba al imperio de Grecia, dirigido por Alejandro el Grande. Y en un lapso de 10 años, Alejandro conquistó el mundo conocido y estableció el imperio griego. Pero a los 33 años, Alejandro murió en una borrachera. Y luego su imperio se dividió en 4 partes, a 4 generales. Por eso dice que del macho cabrío salió 4 cuernos. Casandro, uno de los generales, tomó control de Grecia en el oeste. Lisímaco tomó control de Asia Menor en el norte. Seleuco tomó control de Siria en el oriente y Ptolomeo tomó control del sur, Egipto y Arabia. Luego Daniel dice en esta visión que de uno de los 4 cuernos o los 4 generales salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño se hizo grande como rey. Este cuerno pequeño se llamaba Antíoco Epifanio. Vamos a leer de él en Daniel 8:9. De uno de los 4 cuernos salió un cuerno pequeño, que era Antíoco Epífanes o Epifanio, que creció mucho hacia el sur, hacia Egipto, hacia el oriente y también hacia la tierra gloriosa, que es Israel. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo. Él hizo guerra contra Israel y en tantas palabras hizo guerra contra Dios. Él también suspendió el sacrificio en el templo en Jerusalén. Luego hace la pregunta en versículo 13, uno de los ángeles a otro ángel y dice: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Antíoco Epifanio pudo perseguir y maltratar y castigar a Israel por causa de su pecado por un tiempo de 2300 días, un lapso de unos 6 años. Hablemos de este cuerno pequeño por un momento. Este hombre, Antíoco Epifanio, es figura o era figura del anticristo del futuro. Los dos tienen características muy similares. Los dos odian a Dios. Los dos hacen guerra contra el pueblo de Dios, a Israel. Los dos menosprecian el templo de Dios y el santuario en Jerusalén. Antíoco Epifanio era rey de Siria. Él invadió la tierra de Palestina y la conquistó. Luego profanó el templo en Jerusalén y deshonró a Dios por ofrecer un cerdo, un animal prohibido, un cerdo sobre el altar en el templo en Jerusalén en honor de su dios pagano griego Zeus. Luego Antíoco mató a unos 100,000 judíos y esclavizó a unos 40,000 más. Esta persecución contra Israel duró unos 6 años, 2300 días, desde el año
en 1071 antes de Jesucristo hasta el año 1065 antes de Jesucristo. Un tiempo de 6 años. Luego los héroes judíos, los macabeos, se levantaron, se rebelaron contra este rey malvado y libraron a Israel de esta esclavitud y restablecieron, purificaron el templo y restablecieron la adoración a Dios. Por tanto, podemos decir que esta porción de la visión de Daniel ya se ha cumplido. Se cumplió unos 200 años después de Daniel, pero de nosotros hacia atrás son unos 2200 años que ya se cumplió esta porción de la visión. Pero también Daniel tiene una porción futura en esta visión que habla del anticristo. Ahora, lo que Daniel no pudo ver era el lapso de tiempo o el paréntesis del tiempo entre Antíoco y el anticristo. Él está viendo los dos como juntos, pero hay un tiempo muy largo que los divide. Y nosotros, usted y yo, vivimos en este tiempo. Se llaman los tiempos de los gentiles, que empezó con Nabucodonosor cuando él conquistó a Jerusalén y terminará con el anticristo al final de la tribulación, cuando Jesús lo derrota y lo echa al lago de fuego. Eso se llama los tiempos de los gentiles. Estamos viviendo en este tiempo hoy día. Ahora leamos un poco acerca del rey altivo, que es el anticristo, empezando con el versículo 23. Y así pasamos al tiempo de la tribulación. Versículo 23 en Daniel 8. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico e intrigante, hablando del anticristo. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios, no, porque el poder de él será satánico. No es por su propio poder, sino es el poder de Satanás dentro de él mismo. Y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria, o sea, según su propia voluntad. Será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Él va a perseguir a Israel de nuevo durante el tiempo de la tribulación. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño. ¿Por qué? Porque el diablo es el gran engañador y él da su poder engañoso al mismo anticristo para engañar a los habitantes del mundo. Se llenará de soberbia y destruirá a muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes, a Jesucristo. Pero será derrotado. Su tiempo también es limitado, viene su fin. El anticristo será derrotado y no por intervención humana. No será por otro hombre, sino Jesucristo mismo va a regresar del cielo, va a derrotar al anticristo en la batalla de Armagedón y luego echarlo al lago de fuego. Entonces podemos ver que esta porción de la visión de Daniel cubre un largo lapso de tiempo. Hasta hoy día ya son más de 2000 años y todavía no se ha cumplido esa porción que habla de la tribulación. Pero se cumplirá. Tal como hemos visto muchas profecías ya cumplidas, profetizadas por Dios a Daniel y a otros profetas, también Dios cumplirá esta porción que para nosotros todavía es futuro, el tiempo de la tribulación. Voy a leer una porción de Pablo, el apóstol, que habla de la venida del anticristo para explicar cómo será su llegada. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él no simplemente quiere ser un rey o un dictador, él quiere ser Dios mismo. Por eso él opone todo lo que es de religión, de santidad, de divinidad, él lo opone y pone a sí mismo como el Dios de este mundo. Estamos hablando del anticristo. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios.
Así es, Él se sentará allí en Jerusalén diciendo, yo soy Dios. Luego dice versículo 8, aquí en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8, entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo viene, lo derrotará. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Estamos hablando de la gente inconversa que vive en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Ellos van a creer las mentiras del anticristo, van a recibir la marca de la bestia y también serán condenados al lago de fuego. Dice versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira del anticristo, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Sí, habrán personas que son tan entregadas al pecado, que creerán la mentira del anticristo y serán condenadas para siempre. Ahora, Daniel profetizó todo esto en su visión, pero él no pudo entenderla. Dice en Daniel 8:26, el ángel hablando a Daniel, la visión que tuviste de las tardes y mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. O sea, mucho tiempo para cumplirse. Luego Daniel dice, yo Daniel me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido, o sea, ya sano, volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. No, Daniel no pudo entenderla, pero él la escribió y la puso aquí en la palabra de Dios. Ahora, 2500 años después, en el día de hoy, usted y yo, por medio de la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo, podemos entender esta profecía. Tenemos más luz, tenemos más entendimiento en el día de hoy. Esta visión le hizo enfermo a Daniel, porque él pudo ver el sufrimiento intenso de su propio pueblo Israel, tanto por Antíoco como por el anticristo en el futuro. Entonces Daniel estuvo en cama por algunos días. Luego, ya sanado, él se levantó y continuó con su ocupación en servicio al rey de Babilonia. Yo quiero cerrar esta porción del estudio con esta aplicación. Si Dios permite que usted tenga una posición importante en el gobierno, tal como Daniel, o en el sistema educativo, o en algún otro puesto, sea fiel a Dios, tal como era Daniel. Mantenga un testimonio abierto, limpio, brillante para la gloria del Señor Jesucristo. Y usted recibirá su recompensa de la mano de Jesucristo en su venida, tal como veremos a Daniel cuando él recibe su recompensa de la mano de Dios también. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estudiar tu palabra, y pido que esta porción, aunque sea un poco más difícil para entender, que sea entendida por los oyentes y que nosotros podamos hacer aplicación de tu palabra a nuestras vidas para servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Continuaremos en el próximo en el estudio de Daniel, capítulo 9.